Buenos días a todos. En el webinar de hoy vamos a hablar de la automatización del proceso de venta en servicios profesionales. Os recuerdo que podéis hacer las consultas que queráis a lo largo de todo el webinar, podéis ir mandándolas al chat y al finalizar el webinar responderé a todas ellas, o bien incluso cuando terminemos podéis hacer las consultas que queráis en LinkedIn, que también las atenderemos en el momento oportuno, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero que quiero puntualizar es qué es lo que entendemos por gestión de proceso de venta. Bien, aquí no hablamos del servicio profesional que cada uno de nosotros presta, sean abogados, seamos fisioterapeutas, médicos, cualquier tipo de servicio profesional. No hablamos de nuestro trabajo, sino de la relación que mantenemos con el cliente. Es decir, cómo iniciamos ese proceso de venta y cómo transmitimos la información de lo que se va a hacer, de lo que cuesta, de las condiciones generales que tenemos, etcétera, a nuestros clientes. ¿Por qué necesitamos un proceso automatizado de venta? En primer lugar, porque le vamos a facilitar las cosas a nuestros clientes y de eso se trata, de facilitar el proceso de venta. Lo vamos a hacer además utilizando métodos muy modernos, tecnológicos, que le van a hacer a él poder comprender mejor el servicio que se le va a prestar, pero sobre todo tener transparencia en lo que vamos a hacer y cuánto le va a costar. Al mismo tiempo supone un ahorro de costes. ¿Por qué? Porque acortamos los plazos de respuesta. ¿Y esto qué significa? Que el tiempo es dinero. Por lo tanto, acortamos nuestro proceso de venta y acortamos el proceso de respuesta del cliente. Esto es esencial. Bien, si nos fijamos, las grandes corporaciones de productos ya han incorporado procesos de venta automatizados. Aquí os pongo varios ejemplos muy evidentes, como pueden ser Amazon, Just Eat, Uber, etcétera. Por no hablar, evidentemente, de empresas que ni siquiera necesitan una plataforma como es Beca, en este caso, para poder automatizar el servicio, sino porque lo tienen ellos en sus propias páginas web y en sus propios sistemas. Pero todas ellas se caracterizan por un elemento común, que es este proceso automatizado, es decir, han profesionalizado la interacción de ellos con sus clientes. No tanto el proceso de fabricación, ni de recursos humanos, ni de protocolos internos, sino el proceso del profesional o, en este caso, de la venta del producto hacia el cliente. ¿Qué ocurre con los profesionales y por qué los profesionales nos hemos quedado rezagados en estos temas? Bueno, pues porque todos estaréis de acuerdo conmigo en que no es lo mismo vender una camiseta, que es un producto que se ve, a vender un servicio profesional que tenemos que interactuar de una manera muchísimo más activa con el cliente. Es decir, tenemos primero que tener una información previa, probablemente nos tiene que dar información sensible, que a lo mejor vamos a necesitar un acuerdo de confidencialidad o vamos a necesitar que nos firme un consentimiento informado o simplemente vamos a tener que tener una interacción con él muchísimo más intensa que lo que puede ser una venta de un producto. Entonces, esto es lo que nos ha hecho ir un poquito digamos, a la cola de la modernización, pero que vamos a comprobar hoy que en el sector servicios también se puede hacer con nuestro sistema. Y esto nos va a hacer que el cliente lo va a percibir de una manera muy profesional y, por lo tanto, vamos a transmitir que de la misma manera que estamos gestionando la venta, vamos a gestionar nuestros servicios. Pero para ello requerimos siempre de un proceso uniforme y automatizado, por lo tanto. ¿Qué tiene que incluir este proceso automatizado? Es decir, para que sea de verdad efectivo. Bueno, pues en primer lugar, que se automatice todo el proceso de venta, desde la consulta que entra con un correcto CRM o un sistema de gestión de las oportunidades de negocio, a después una correcta tramitación de las respuestas, todo perfectamente ordenado dentro de un mismo sitio, que todo el mundo podamos acceder a él, que tengamos en la medida de lo posible una ausencia del elemento subjetivo, es decir, que el cliente perciba que siempre, en todos los casos, se le trata de la misma manera la venta, que no nos estamos inventando los honorarios o que le estamos dando en cada caso un proceso distinto, sino que siempre que nos pide algo y nos solicita un servicio, vamos a estar a la altura y siempre vamos a hacer el mismo proceso. Pero para ello necesitamos este proceso automatizado para que quede muy claro que las condiciones por las que contratas son estas
y sobre todo que todo nuestro equipo y nosotros mismos, que a lo largo de los años, pues evidentemente prestamos muchísimos servicios, tengamos conocimiento de cuándo, cómo y qué se le ha dicho al cliente en cada momento. Por lo tanto, tenemos distintos procesos: previo, durante y después. Previo, tenemos que darle al cliente unas condiciones generales muy claras: plazos de resolución, gastos que va a incluir, qué no incluye, qué incluye, de qué manera se va a tramitar y por qué tipo de profesionales, etcétera, etcétera. De qué manera se va a pagar, evidentemente. Durante el servicio, porque siempre vamos a estas facturas de pago que son con cuotas, etcétera, que tenemos unos plazos por fases cuando terminemos el proceso, etcétera, pues siempre con unos recordatorios uniformes y automatizados, eliminando el efecto humano. Y después, por supuesto, con encuestas de satisfacción, teniendo un feedback, en definitiva. Un feedback del cliente que nos va a servir para no solamente mejorar nosotros, sino que también vamos a poder mostrar al resto de clientes potenciales que efectivamente nosotros trabajamos de esta manera. Para esto es esencial que todos tengan copia de todo lo que se ha firmado o de todo lo que se ha entregado. Evidentemente, para ello, o se hace con un sistema automatizado, es decir, con un software, o es absolutamente imposible de gestionar. Nos harían falta, yo creo que 2 secretarias, una para antes y otra para después, ¿no? En este caso necesitamos, para que se aplique siempre y sin excepciones el mismo método de trabajo, un software para ello, como puede ser el sistema que os voy a presentar ahora de Beca. ¿Qué hacemos con Beca? ¿Cuál es el sistema que utilizamos? En primer lugar, que como automatiza todo el proceso, tanto desde que se emite el presupuesto porque ha llegado la consulta hasta el momento de la pasarela de pago, es decir, de cómo nos tiene que pagar, pues eliminamos el elemento humano, eliminamos la posibilidad de error y el cliente va a percibir que somos de los pocos profesionales que trabajamos de una manera digital y automatizada. Bien, vamos a empezar con el entorno Beca. Este es el entorno que os vais a encontrar a la hora de empezar a trabajar, ¿de acuerdo? Una primera pantalla donde vamos a tener los 5 elementos esenciales. Marketing, donde vamos a poder trabajar los leads, las oportunidades de negocio, las consultas que nos lleguen. Unas fichas de contacto que están unificadas para poder trabajar desde ellas y poder gestionarlo todo desde la ficha del contacto. Evidentemente, la facturación. Y después una página web editable donde vamos a poder recibir las consultas y un marketplace donde vamos a poder publicitar nuestros servicios para que visiten nuestra página web. Como veis, es un sistema circular y cerrado automatizado. Para ello, lo primero que tendremos que hacer es configurar el sistema para hacerlo tan automatizado como nuestro propio protocolo nos permita, nuestras costumbres o nuestra forma de trabajo. Podremos emitir la factura automáticamente, podremos enviar la factura automáticamente y podremos subir unas condiciones generales para nuestra hoja de encargo profesional para que salgan automáticamente en cada uno de los presupuestos que envíe. Tendremos, por supuesto, dentro de la pestaña de marketing, la posibilidad de enviar campañas, de tener una gestión de citas, tener todas las oportunidades de negocios que me han llegado, bien porque me han llegado vía web, con lo cual se me registran automáticamente, o bien porque yo las genere de manera manual. Y, por supuesto, la parte importante que vamos a explicar hoy es las diferencias que existen en este proceso automatizado a la hora de emitir presupuestos. Entramos, como veis aquí, en una pantalla donde vamos a poder gestionar los presupuestos. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿En qué se diferencia este sistema automatizado? Bien, pues que al emitir el presupuesto no solamente vamos a gestionarlo de una manera automática que se envía y el cliente lo va a firmar automáticamente, sino que, más importante, vamos a interactuar con el cliente. Yo, como profesional, podré elegir, tal como veis aquí, forma de pago a determinar por el cliente, dentro de las que tengo estipuladas, y plazos de pago a determinar por el cliente. Una vez yo relleno las líneas de presupuesto y envío, disculpadme, la correspondiente propuesta, ya no tengo que hacer absolutamente nada y el sistema va a interactuar con el cliente
absolutamente de manera autónoma. ¿Cómo va a interactuar? Bueno, rellenamos, por supuesto, las líneas del presupuesto y lo envío. Cuando lo envío al cliente, le llega una propuesta que veis que aparece en un PDF, pero le dice, le adjunto la propuesta y presionando en este enlace podrá acceder a la plataforma para revisarlo e introducir la información necesaria para completar el proceso. Es decir, el profesional le ha permitido que usted seleccione la forma de pago y el plazo de pago y lo podrá hacer desde este enlace. Así, nuestro cliente va a acceder, veis, a este pop-up, que evidentemente nuestro cliente no necesita tener el sistema beca, el cliente accede desde su móvil o desde cualquier dispositivo y entonces seleccionará la forma de pago entre las que tenemos, que son transferencia, pago mediante tarjeta de crédito o cash. Y el plazo de pago, inmediato, 30 días, a 60 días o incluso con cuotas. ¿De acuerdo? Una vez lo ha seleccionado, a mí me llegará un mail para que esté simplemente al tanto del tema. No tengo que interactuar, simplemente recibo diciendo, oiga, su cliente ya ha rellenado la propuesta, ya se le ha enviado el correspondiente presupuesto completo. Y a mí me aparecerá, como veis, en la pestaña de presupuestos que la propuesta ya ha sido emitida y enviada, es decir, el cliente ya ha seleccionado. Pero aunque lo haya seleccionado, eso no significa que haya aprobado el presupuesto, simplemente ha dicho de qué manera quiere pagar. Entonces, inmediatamente el sistema le va a enviar el correspondiente presupuesto con la forma y plazos de pago que él ha seleccionado. Le llega, como veis en la pestaña derecha, el mail. Y entonces lo tendrá con sus condiciones generales y lo podrá firmar o rechazar. En este caso vamos a firmarlo. Como veis, con todas las condiciones generales. En este caso nosotros tenemos unas condiciones de 11 páginas. Bueno, pues detrás del presupuesto correspondiente le vienen todas las condiciones para que las firme. Le llegará un código SMS para validar su identidad que pondrá, que insertará y después lo firmará, insisto, desde cualquier dispositivo que tenga el cliente. Una vez lo ha enviado, es decir, lo ha firmado, a mí me llegará un email informativo de que el cliente ya ha aceptado el presupuesto, pero no tengo que hacer nada. Y al cliente le va a llegar, porque yo he seleccionado que le llegue la factura automáticamente, le va a llegar el presupuesto, la factura y, más importante, el enlace para pagar. Me diréis, bueno, pero si yo no tengo con el banco contratado, por ejemplo, para tarjeta de crédito, ¿cómo me va a pagar? Bueno, pues con el sistema beca, precisamente porque la mayoría de profesionales los cobros online no suelen ser lo más habitual, tenemos un sistema que sin pagar cuota, es decir, solamente se paga un tanto por ciento de cuando te ingresan, no pagas una cuota mensual, tendrás la posibilidad de activar el servicio. De esa manera, sin tener que pagar nada al banco, ni tener que firmar nada con el banco, simplemente con la validación que Beca hace, te podrás permitir que tu cliente te pague vía tarjeta de crédito, lo cual es muy útil cuando son cantidades pequeñas, por ejemplo, de gastos, etcétera, que hemos tenido que efectuar y que el cliente, pues bueno, no tiene por qué acercarse a nuestras oficinas para tener que pagarlo y, por lo tanto, demorar el cobro o incluso, pues, hacerlo muy incómodo, ¿no? Entonces, como veis, aparecen estas dos posibilidades, es decir, en función de la que haya seleccionado el cliente. Si ha seleccionado pago con tarjeta de crédito, le llegará una plataforma Stripe, donde desde una plataforma segura podrá insertar su tarjeta de crédito para pagarnos en nuestra cuenta, o bien le solicitará que inserte la copia de la transferencia realizada. Evidentemente, si ha seleccionado cash en efectivo, no va a aparecerle la plataforma de pago. Así, nosotros tendremos dentro de la ficha de ese contacto, tendremos guardado todo lo que le ha, el presupuesto que se le ha enviado y también si se ha rechazado, con la causa del rechazo. Pero ¿y qué ocurre si yo no soy de las que como profesional envío presupuestos? Pues porque me gusta o tengo costumbre, esto pasa mucho con consultorías, arquitectos, etcétera,
tengo costumbre de enviar una propuesta comercial, es decir, un PDF sin necesidad de sus líneas de presupuesto donde aparecen las distintas fases del proyecto y donde voy a poner todas mis condiciones y un poquito voy a hablar de mí misma con pues esto, ¿no? Una propuesta comercial como todos conocéis. Bueno, pues el sistema también te permite hacer eso. Te permite además que te lo firme tu cliente únicamente o incluso firmarlo tú con tu cliente. Permite firmas de hasta 12 personas en un mismo documento, sin límites de página. En este caso, simplemente me iré a la ficha de ese contacto y seleccionaré firma y el archivo que quiero enviar y los firmantes que quiero que hayan. Si me quiero incluir yo, pues me incluiré y si no, simplemente se lo enviaré a él. Selecciono, como digo, los firmantes que quiero y simplemente lo envío. El sistema aquí nos permite guardar el documento como privado. ¿Qué significa? Bueno, pues que yo puedo estar trabajando dentro de mi sistema, en mi despacho, con 5 personas y a lo mejor el documento que estoy enviando pues puede ser perfectamente un contrato de un empleado que va a entrar. Entonces, pues no tiene por qué todo el mundo conocerlo, ¿no? Entonces lo marcaré como privado y solamente yo y la persona firmante podremos acceder a ese documento. Bien, el proceso es muy parecido a la propuesta de presupuesto o al envío de presupuesto, pero con diferencias muy llamativas. En primer lugar, que al poder ser multifirma, te va a permitir conocer en qué estado se encuentra el documento y cuántas personas lo han firmado. ¿De acuerdo? Empezaremos en este caso por el firmante 1 y le va a llegar el mismo proceso. Él accede a este documento para revisarlo y firmarlo. Si veis en la parte de abajo donde pone usuario, tenemos un estatus de firma, que en este caso todavía no ha firmado nadie. Bien, le llegará a este primer firmante el documento para firmar, lo mismo, código SMS para validación, firma, y en este caso en el estatus ya me aparece que este primer firmante 1 ya me ha firmado y pasa al firmante 2. Lo mismo, revisa documento y firma con el código SMS primero y después firma. Y ya me llega a mí como tercer firmante. ¿De acuerdo? El usuario, lo mismo. Accedo al documento, el documento lo reviso y lo firmo. En este caso, una vez se ha firmado por todos y solo en ese caso le llega una copia a cada uno de los firmantes. Sin yo tener que enviarla, evidentemente, es automático. Con lo cual yo ya sé que mi cliente tiene, de igual manera que lo tenía antes con el presupuesto, también tiene la propuesta comercial firmada por mí y por su socio y por él y la tiene ya guardada. Y lo que es más importante, para nuestra gestión, para evitar ese error humano, yo ya tengo el documento en la ficha de cada uno de los contactos. Es decir, de mi contacto como usuario para ver todo lo que yo he firmado, del firmante 1 y del firmante 2. Veis que cada documento, en este caso, tiene las 3 firmas. Y veis que arriba tiene un código BitSigner, que es nuestra certificadora oficial. ¿Qué significa esto? Pues que esta certificadora, tanto en los presupuestos como en los contratos, va a certificar y lo va a guardar notarialmente que el proceso de firma es tal y como se muestra aquí. Es decir, el firmante 1 con su identificación, con su email, con su teléfono móvil, ha recibido el contrato en tal fecha, en tal hora y en tal dispositivo IP. Y lo ha abierto y lo ha firmado en las fechas, lugar, porque también tenemos geolocalización, que pone en este documento y que queda guardado dentro de cada ficha. Y el usuario 2 y el usuario 3. Y esto, sin que yo haga nada, ya me queda guardado. ¿Por qué tiene validez este certificado? ¿Por qué hemos acudido a una certificadora oficial para que garantice no solamente la identidad de los firmantes, sino también la integridad del contenido del documento? Pues bien, porque el reglamento aplicable en este caso en España para poder certificar que la firma es válida, es decir, de que ese documento se ha firmado, exige una serie de evidencias que tienen que garantizar la identidad y la integridad del contenido. En este caso, harían falta solamente 5 evidencias más o menos, porque depende de todas las que vayas integrando, pero en este caso tenemos 10 evidencias que garantizan que esa firma y ese documento firmado va a tener validez en cualquier
juzgado o en cualquier conflicto en el que tengamos a la hora de reclamar ese servicio que hemos prestado. Esto es importantísimo. Imaginaos, por ejemplo, en consentimientos informados, donde el momento y el lugar donde se firma es esencial. ¿De acuerdo? También, como hemos dicho antes, tiene la posibilidad el cliente de rechazar el documento, sea presupuesto, sea propuesta comercial, sea contrato de confidencialidad que hemos enviado, lo que sea. Simplemente seleccionará en la otra pestaña, rechazar, y el sistema le solicita que si quiere establecer un motivo, ¿no? Si quiere justificarlo. Si no lo hace, no pasa nada, le da a rechazar y punto. Pero bueno, estas cosas siempre son útiles para tener, imaginémonos, por ejemplo, bueno, lo rechazo porque el DNI mío está mal, ¿de acuerdo? O porque esta cláusula no fue la pactada. Bueno, pues aquí tengo este rechazo, tengo esta causa y entonces podré modificarlo y reenviar, ¿de acuerdo? Como vemos, dentro de la ficha del contacto, de una manera muy intuitiva, veis que aparecen todos los documentos de manera clasificados por canal. Además, hay una pestaña adicional donde podremos buscar en todo el sistema cualquier tipo de documento. Pues nos va a aparecer, disculpadme, nos va a aparecer la causa del rechazo. También tenemos la posibilidad de enviar email certificado. Esto es equivalente a un burofax, pero muchísimo más barato, como vais a ver. ¿Por qué lo incluimos dentro del proceso de venta? Bueno, porque hay una serie de documentos que muchas veces vamos a necesitar enviar, como puede ser pues, una sentencia o pues un contenido de cuál va a ser la prestación que yo voy a dar. Estas son las condiciones que yo voy a dar, que quiero asegurarme de que el cliente reciba. Por no hablar de una reclamación de pago o de un requerimiento, por ejemplo, para acudir a la notaría o un requerimiento para acudir a cualquier sitio. De acuerdo, que necesitamos que se haga de una manera fehaciente. Bien, con cualquier burofax, tú tienes constancia de que hay un destinatario que lo ha recibido, una oficina, porque normalmente lo recibe pues la persona que está en la puerta, tienes fehaciencia del contenido que se ha enviado y también la fecha. Pero con el email certificado, además de estas tres evidencias, tenemos también constancia de la apertura, es decir, de cuándo, en qué momento del día y hora se ha abierto, en qué momento exacto y quién lo hizo. No la persona de la puerta, sino el destinatario del mail y del código SMS que va a recibir, ¿de acuerdo? Pero ya no solamente por las ventajas que estoy diciendo y por el hecho que, por ejemplo, para mí es esencial de que al hacerlo desde este sistema lo tengo guardado, lo tengo absolutamente controlado, no tengo que estar pendiente de si lo han abierto o no lo han abierto, porque me va a llegar una comunicación en cuanto lo abran, me va a quedar guardado y me va a quedar, evidentemente, certificado por la certificadora oficial con su correspondiente reporte. Pero adicionalmente a esto, vosotros sabéis que un burofax pues cuesta 14 euros la primera página y luego otras tantas las siguientes. Con la firma, con el sistema beca, te cuesta 0,8 euros enviar cualquier tipo de documento, tenga las páginas que tenga. No hace falta que recuerde a los que me estéis viendo que seáis abogados en esta época de junio la cantidad de cuentas anuales que yo estoy enviando porque me las solicitan socios previo a la Junta General de Socios. Unas cuentas anuales que pueden tener entre 10 páginas y 30 si van auditadas. Y en este caso se envían por email certificado y tenemos constancia de que se le han enviado las cuentas anuales, en qué momento se le han enviado, en qué hora las ha recibido y que el contenido que se le ha enviado es el correcto. Para enviar el mail certificado es exactamente igual de sencillo o más. Simplemente seleccionaré mail certificado, insisto, por certificadora oficial, selecciono el archivo y como estoy dentro de la ficha de contacto, ni siquiera tengo que poner el mail porque es el mail de la ficha en la que me encuentro. Y se envía. Ya está. Cuando llega a la recepción lo voy a saber porque me va a llegar un mail, pero podré acceder a través de este puntito que veis ahí de información en cualquier momento a ver cuándo lo ha recibido el destinatario en su dispositivo. Esto lo llamamos email abierto, es decir, le ha llegado a su Outlook o a su lo que sea, ¿no? A su Gmail, a lo que sea. Ahora, no lo ha abierto porque no ha querido todavía, ¿no? Y cuándo lo abre de verdad, con lo cual tendré constancia de cada momento del proceso.
Y para nuestra recepción, para nuestro destinatario, es muy sencillo también. Simplemente revisa el documento con un código de firma que le va a llegar, garantizando de esta manera su identidad. Esto es esencial porque es lo que nos, digamos, lo que nos certifica la certificadora, ¿no? Que esa persona con ese código, ese móvil ha recibido un código de BitSigner y por lo tanto ha podido acceder al documento de manera personal y autentificada. Y accede al documento. Lo puede descargar para imprimirlo, guardarlo, lo que él quiera, pero nosotros ya tenemos constancia de que lo ha recibido. Tan sencillo como eso. Nosotros recibiremos un mail avisándonos, pero el sistema ya ha guardado toda la certificación con todo el reporte. ¿De acuerdo? Y simplemente en la ficha del contacto me cambiará el estado de pending a deliver. Como veis, absolutamente sencillo. Dentro de la pestañita con información podré descargar el archivo para ver lo que he enviado o simplemente descargar el reporte para ver el proceso hasta dónde ha llegado. Y este es el reporte. A diferencia del anterior, que sí que ponía la hora y lugar y fecha en la que se firma, pues en este caso tendremos abierto y descargado. Y tendremos todo el proceso de tracking. Y ya por último, simplemente indicar que no solamente el sistema emite la factura automáticamente si así lo deseamos, que evidentemente se puede desconectar porque hay muchas veces pues que por lo que sea hay que pactar cualquier cosa con el cliente y le emitimos después, o quiero asegurarme de que tengo que incluir determinadas cosas o tengo proformas previas que quiero incluir en esa factura, entonces no lo emito automáticamente, pero también tenemos la posibilidad de emitir factura electrónica para la administración pública. Esto es también muy importante porque no tengo que acudir a ningún otro sistema. Simplemente veis desde aquí, descargar factura E, me pedirá unos datos adicionales de la administración y simplemente me lo descargará en el formato óptimo para subir al portal E. Y ya está. Como veis, el sistema es absolutamente sencillo, es muy ágil de utilizar y lo más importante de todo, nos certifica tanto el proceso de venta como el archivo automatizado. Bueno, pues si no hay preguntas, vamos a terminar el webinar de hoy, como siempre agradeciéndoos a todos la atención. El webinar, como siempre, va a quedar guardado en nuestro LinkedIn, así como en YouTube. Y bueno, quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que podáis hacer a través de LinkedIn e invitaros a inscribiros, que tenéis una prueba gratuita en Beca Software y probar el sistema. Muchísimas gracias por vuestra atención. Un saludo.